Qué gusto que estás con nosotros. Puedes ir a tu silla. Qué placer que estás aquí. Te voy a dar un instante para que llegues. Si quieres puedes ir conmigo a Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33. Hemos estado hablando de perdón y restauración y no podía pasar sin que en algún momento habláramos de qué pasa cuando en la Biblia hay una persona que tiene que comportarse a la altura de las circunstancias, comportarse a la altura de quien es, pero que comete uno o muchos pecados extraordinarios. Y vamos a estar en 2 de Crónicas 33 y vamos a hablar de uno de los más importantes personajes de todo el Antiguo Testamento, no por ninguna de sus virtudes. ¿Estás conmigo? ¿Ya lo tenés? Tal si levantas conmigo tu mano derecha y le decimos: Señor, gracias por traerme a la iglesia en esta ocasión. Toca mi corazón, Señor, tócame donde nadie me puede tocar, tócame donde soy intocable, tócame donde soy inalcanzable. Que no salga por la frontera de la iglesia siendo la misma persona, Señor. Que la gente me diga: algo pasó en tu vida, tiene que haber pasado algo para que estés como estás, para que seas quien eres. Diga conmigo, amén. Manasés tuvo el mejor papá del mundo. Tuvo a Ezequías por padre. Va a tener al mejor nieto, uno inclusive mejor. Pero Manasés va a lograr una cosa inédita en la Biblia. 40 años se demoró Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y Manasés en 55 años va a sacar a Israel de la tierra prometida. 400 años se multiplicó Israel en Egipto. Y en 55 años, por el pecado de un solo hombre, Dios va a sacar completamente a Israel de la tierra prometida. Manasés es uno de esos personajes que le cuentan a uno, que le demuestran a uno que los pecados de los padres los pagan los hijos. Manasés es uno de esos personajes que tú nunca te quisieras encontrar en la calle. Pero Manasés tiene un Dios como el tuyo. Un Dios que le espera. Manasés tiene probablemente el reinado más grande de un rey en la Biblia. David reina 40 años, pero Manasés reina 55. Si me lo preguntaras, reina 55 años solamente porque Dios está esperando que se arrepienta. Manasés se va a inventar pecados que nunca pudieron ser olvidados en Israel. La pregunta del pasaje es: ¿qué hace Dios con una persona de pecados tan extraordinarios? Si estás conmigo, podemos comenzar a leer. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Y si Dios expulsó a un pueblo antes y ahora Manasés comete esos pecados, lo mismo va a ocurrir, van a ser expulsados. Porque reedificó, presta atención a los verbos de construir, esta es la clave, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales e hizo aceras. Las aceras, si lo vas a leer mucho en la Biblia, son columnas que identifican a dioses y los colocó en los templos. Y Baal es el rey de las naciones que Dios había sacado, el Dios de las naciones que Dios había expulsado delante de los israelitas. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y solo adoras a las estrellas porque quieres conocer el futuro, porque quieres mantenerte firme, porque quieres una nación firme. Manasés está desesperado por tener una nación que dure y cree que Jehová no es suficiente, entonces va a apuntar a todos los dioses que se pueda. Como cuando tú no sabes si lo vas a lograr en tu casa y a lo mejor Jesucristo no te es suficiente, así que apuntas a más de uno. Y la manera de perder a Jesucristo, según Gálatas 5, es sumarle algo. ¿Quieres perder a Jesús? Súmale algo. ¿Quieres perder a Jehová? Súmale algo. Versículo 4. Edificó los altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los diosatrios de la casa del Señor. Además, Manasés
Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Jirón. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Manasés le tocó ser rey muy niño, a los 12 años. Y a lo mejor un día dijo, necesito la ayuda de Dios o de cualquier Dios. Y voy a hacer cualquier cosa que estos dioses demanden. Y hay dioses, se cree en la tierra. Cuando dice, hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Jirón, lo que quiere decir es que los mató, los quemó. Los quemó en holocausto a algunos de los dioses. Si te interesa, no sé si es un dato aburrido, pero Gehenna. ¿Has escuchado cuando en Marcos se llama el infierno? Gehenna es este valle, Ben Jirón. Si tú quisieras preguntarte cuál es la representación del infierno para los israelitas, es el lugar donde Manasés quemó a sus hijos. Tú sabes, si tú vas a Israel hoy, te van a decir, allá es el valle frente a Jerusalén. Ahí Manasés incendió a sus hijos. Versículo 7, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Asimismo, hizo Manasés extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Yo quisiera por ahora prestar atención a dos cosas. Uno construye cuando peca. Uno comienza a ir por una vía y comienza a construir un camino y comienza a construir una vida. Por eso aparecen tanto estos verbos acá. Construyó, levantó, pero usted me lo preguntara, el peor verbo que aparece acá es el de reedificar. Porque cuando Ezequías hace quemar estos lugares, Ezequías era un hombre que entendió que si se arrepentía Dios iba a bendecir a Israel. Esta es la lógica de la Biblia. Si te arrepientes, la ira de Dios se va y viene la misericordia de Dios. Entonces Ezequías hace destruir todos estos lugares y a los sacerdotes de estos dioses paganos les hace comerse lo que quedó de las cenizas para que tengan muy en claro todo el pueblo que uno termina consumiendo el pecado. Y Manasés, sin importarle todo el sacrificio de su papá, en vez de esperar la misericordia de Dios, comienza a reedificar los pecados pasados. Como cuando no te sirve oír del adulterio de tu padre o del adulterio de tu madre. O como cuando no te sirve oír que lo que había destruido a tu familia fue tal pecado y tú dices, a mí no me importa, yo también lo voy a intentar. Está reedificando el pecado de sus padres. Va a tener un hijo, Manasés, un nieto, perdón, Josías. Josías va a ser rey a los 8 años, si tú quieres leer la historia, está en el capítulo 34. Josías es el mejor rey que Israel tiene, non plus ultra. Si tú quisieses un hijo, lo quisieses como Josías. Josías logra mover el país para que intente regresar al Señor. Y cuando todo el país está orando, Dios le manda un profeta a Josías que le diga estas palabras: Josías, llegaste tarde. Los pecados de tu abuelo, que me dolieron tanto, van a provocar que este país se vaya al exilio. Y tú tienes que saber una cosa, la primera cosa: los pecados que cometemos tienen consecuencias de las cuales a veces no vamos a poder escapar. Ni siquiera Josías podría hacer que algunos de los pecados que cometemos tengamos que luego consumirlos cara a cara. ¿Para qué aparece Manasés en la historia? Para que tú digas, yo solo voy a tener un Dios en mi vida, a Jesucristo. No sea que Dios me saque de la tierra prometida, que es la tierra prometida, todo aquello que Dios tiene para darte, todo lo que Dios quiere regalarte, todo lo que Dios tiene para ti, eso es tu tierra prometida. ¿Quieres salir de tu tierra prometida? Edifica los pecados y reedifica los pecados de tus padres y reedifica aquellas cosas que tu familia había intentado quitar. El sacrificio último es el de colocar a sus hijos en el fuego. Porque Dios había mirado a este pecado y le había dicho en la cara que no. ¿Recuerdas cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y Dios dice, detente? El punto era que Israel nunca iba a tener que sacrificar a sus hijos a este Dios, porque el punto de este Dios no es que le entregues hijos a la muerte, sino que les enseñes cómo caminar con Dios. Ese es el punto. Esa es la razón por la que Dios llama a Abraham. Entonces la pregunta que tienes ahora es: ¿qué haría Dios si Manasés se arrepiente? Este es
Es el hombre más pecador que hemos encontrado hasta la fecha. Acab y él. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría este Dios que mandó a Jesucristo a morir por tus pecados extraordinarios? Y recuerda qué haría Dios, recuerda qué es lo que Dios hace. Si Dios fuese tan bueno, tendría que regresar a Manasés, a su tierra, porque eso es lo que pasa, ¿no? Si se va el pecado, tiene que venir la misericordia. Versículo 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Y cuando estaba en angustia, Manasés imploró a Jehová, su Dios. Y es totalmente retórico, como te lo dicen, a Jehová, su Dios. Así que cuando Manasés se volvió a ver si este Dios que lo había castigado de una manera tan severa todavía estaba ahí, se dio cuenta que Dios seguía ahí. Este era su Dios. Y vos podrías romper tus contratos con Jehová, pero Jehová no tiene contratos, Jehová tiene pactos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios le ha prometido a Salomón que si los expulsara a las naciones más lejanas de la tierra, pero si ellos se arrepintieran, Jehová los encontraría. Así que aquí aparece tu Dios. Si yo hubiese estado en la corte celestial, le hubiera dicho, a este no lo vas a escuchar. Escucharlo a todos, pero acordate cuando quemó los hijos, Señor. Acordate cuando colocó los postes en el templo. Cuidado, te dejas llevar de tus sentimientos. Vos sos muy buena gente, no lo vas a decir que sí, te lo ruego. No vas a llorar por déjalo a sus pecados. Yo siempre digo, el peor castigo en la Biblia no es que Dios te golpee. Generalmente cuando Dios te golpea te arrepientes. Lo peor que Dios te puede hacer es dejarte a tus pecados. Ese es el peor castigo en la Biblia. Déjalo que siga pecando. No le contestes y vas a ver que va a adorar otra vez a uno de los planetas. A ver si alguno de los planetas que no tienen vida le contestan. Pero mira cómo es Dios. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor y se humilló grandemente a pecados extraordinarios, una humillación extraordinaria delante del Dios de sus padres. Y cuando oró al Señor, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Y yo le hubiera dicho al Señor, ¿cómo vas a ser tan buena persona? Este es el Dios al que tú tienes una oportunidad en la vida de regresar. El punto de que diga que Dios envió al rey de Asiria es que Asiria y Babilonia son los superpoderes de la época. Tú sabes, cuando Manasés se va al exilio, cuando Efraín se va al exilio, Efraín es todo el norte de Israel, Efraín va a desaparecer para siempre. Jamás vamos a volver a ser nación. Judá va a seguir siendo una nación, si bien se va para el exilio en Babilonia, y cuando están en este lugar se arrepienten. Dios puede tener dos tratos contigo cuando tienes un pecado extraordinario. El primero aparece en el versículo 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Lo que esto quiere decir es que Dios le mandó profetas. ¿Qué hace un profeta? Un profeta siempre se para delante de un rey, si es un buen profeta, si no es un cobarde. Se para delante del rey y le manda un mensaje de Dios. No sé si esta historia que te voy a contar te sirve, yo creo que es la primera vez que la voy a contar. Yo tenía, no sé, 25 años. Era un muchacho en el ministerio de alabanza en la iglesia en la que yo estaba predicando en Estados Unidos. Yo comencé por alguna razón, una razón de la que no tengo idea, a sospechar que algo estaba mal en su vida. Entonces yo fui y le dije a mi pastor, yo creo que este pelado está haciendo, bueno, no era un pelado, ya era un tipo de buena edad, está pasando algo malo en su vida. Y mi pastor, lo más de vivo, me dijo, ¿así? Va enfrente de usted. Yo le dije, pastor, se va a burlar en mi cara el tipo. Me va a decir que yo no soy nadie. Pero si vos me conoces un poquito, pues yo no me rindo. Así que yo fui donde el tipo y le caí encima. Hay algo malo en tu vida, compa. Me senté con él, así, con anestesia, con una comidita. No, todo está bien, me dijo. Me dijo eso a la primera, pero a la vez 50 que le pregunté. Me dijo, si hay una cosa que es muy grave en mi vida. Entonces yo le dije, déjame ser tu profeta, como siempre le digo a la gente. Yo creo que Dios quiere tener misericordia de ti. Nada más necesitas arrepentirte de esto. Yo quisiera también hablar con tu mamá porque esto probablemente va a ser un problema de toda su familia. Él, en un momento de cobardía, fue y le dijo a su mamá, mamá, me van a quitar del ministerio de alabanza porque llego tarde. Te imaginarás la mentada de madre que me pegó la mamá de este tipo. Usted no entiende que él sale de trabajar. Usted no entiende que mi niño,
que mi niño, su niño tiene como 35 años, aquí el niño y yo que tengo como 25 y que estoy enfrentando esto, que no tengo idea cómo hacerlo. Se fueron, yo recuerdo muy bien el día que estuvieron la última vez en la iglesia. Y yo sin pena le grité, pregúntele a su hijo qué es lo que está pasando de verdad. Esta es la primera manera en la que Dios te habla. ¿Cómo te manda a alguien que te quiera lo suficiente como para decirte algo en la cara? Y cuando esto no funciona, Dios todavía tiene, con todo el amor del mundo te lo digo, tiene garfios y cadenas de bronce. Tiene el exilio. Porque algo tiene el exilio que te hace volver a casa. Algo tiene el exilio. Una vez le preguntaron a un amigo que estuvo en la cárcel, y es muy duro estar un año en la cárcel, a lo cual él dijo, es muy duro estar un segundo en la cárcel. Algo tienen los garfios y las cadenas de bronce que no tienen 55 años de la voz de los profetas. Algo tiene morder el polvo, caer por un golpe al piso delante de Dios, que no tienen los buenos tratos de Dios. Mira, que Dios te bendiga con interrumpirte, porque este Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. En la Biblia, Dios tiene un consejo celestial en su mesa. A Dios le gusta tomar decisiones en conjunto. Te repito, si yo hubiese estado en ese consejo celestial, le hubiera dicho, Señor, a este matémoslo. Como dice un ángel por allá en el Antiguo Testamento, Señor, si quieres yo le soy de un espíritu engañador. Y voy y lo engaño al tipo para que se aparte. Pero este es tu Dios. Y cuando oró, esta sería la clave, si tú quieres regresar a Dios después de un pecado extraordinario. Y cuando oró a Yahweh, Dios se conmovió. En la Biblia Dios es una persona divina, no una persona humana, pero una persona finalmente con sentimientos muy vivos. Y cuando oró se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Yahweh era Dios. Esto es todo lo que Dios necesita. En el Antiguo Testamento, conocer a Dios implica humillarse y comportarse. Todo el mundo sabe que Jehová es el Dios de Israel. ¿Cuál es el punto de conocer a Dios? Que doblas tu cuello. Esto aparece en Isaías o en Jeremías cuando dice, este pueblo duro de cerviz, que no se dobla, pero a Dios le gusta gente que se humilla. Y esto es lo que hace Manasés. Recuerda los verbos de construir y de destruir que aparecieron al principio, versículo 14. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel, y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el lido de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad, y reparó el altar del Señor, o sea, comenzó otra vez a adorar a Dios, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera a Jehová Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. ¿Qué haces cuando cometes un pecado? Destruyes lo que habías construido y reedificas tu santidad y tu oración. Dios probablemente te esté esperando. Mira, el único que sabe acá lo que está pasando en tu vida eres tú y el Señor. Probablemente Dios te esté esperando que regreses a Él. ¿Qué te parece? Créeme que para mí predicar este tipo de mensajes, yo quisiera hablarte de que vos vas a ser rico y que Dios te va a bendecir. Pero esto es lo que está en la Biblia. Regresa a Jesucristo. Jesucristo te está esperando con sus brazos abiertos, con su misericordia. Y si estás experimentando, la ira de Dios, probablemente tengas solo un punto: corregirte.